ustedes en el día de hoy. Una vez más agradecer al pastor Luis Alberto Paulino, su esposa también, Mecari, que somos bien conocidos, ¿verdad? Nosotros, no se siente aquí en familia. La formalidad, ¿verdad? Pero en realidad, cuando te escuchaba hablar, me daba mucho gozo porque justo hace unos 2 domingos atrás estaba visitando a otro hermano de la misma generación que está pastoreando aquí en Mano Guayabo. Y la verdad es que Dios mueve las piezas como Él quiere. Nosotros estamos ahora en San Pedro de Macorís, pastoreando la iglesia bíblica cristiana Ebenezer. Y en el momento que Luis Alberto hablaba de los campamentos, no teníamos esto en mente. Así es. Estábamos enfocados en servir, en trabajar, y fue el tiempo de Dios que hoy, ya unos 7 años, estemos pastoreando de aquel lado, el ver esta iglesia floreciendo, levantada en este lugar, este candelero encendido acá y en otros lugares. Yo creo que esto es motivo de gozo, porque desafortunadamente estamos viendo una decadencia en nuestra sociedad, aún dentro de las iglesias. Muchos líderes que no quieren predicar la palabra de Dios, no quieren predicar la sana doctrina. Y yo quiero a ustedes como iglesia invitarles a orar por sus líderes y darle gracias a Dios por ellos, porque ponen todo el empeño de darle la leche espiritual no adulterada. Eso es un privilegio muy grande, encontrar una iglesia donde hoy día se esté enseñando la sana doctrina. Así que valoren sus líderes, oren por ellos, y como dice Pablo a los Gálatas, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. Qué bueno que se esté hablando hoy de la familia, un tema que, aunque lo tomamos en noviembre, pero eso es un tema que no debe de faltar jamás. La familia, hablar de la familia debe ser algo continuo, constante, por el simple hecho de que, y como vamos a ver ahora, la familia siempre ha sido el foco del enemigo desde el principio hasta el final. Y yo quiero en ese momento ahora leer un texto de las Escrituras que se encuentra en Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a leer las Sagradas Escrituras, porque justo este versículo nos presenta el nacimiento de la familia, cómo Dios la crea. Y ahí está, solamente voy a leer el versículo 18 y pudiéramos leerlo todos a la cuenta de 3, 2, 18 de Génesis. Voy a contar hasta 3 y vamos a leer este versículo. Amén. 1, 2 y 3. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Señor amado, gracias te damos. Gracias, Padre Santo, porque podemos cada día confiar de que tienes el control absoluto de todo lo que nos sucede en esta vida. Ayúdanos a que cada día podamos afianzarnos en esta fe, de que no hay nada imposible para ti. Y aunque el mundo parezca vencer, aunque el mundo parezca y el enemigo que está tomando ventaja, sabemos que algún día volverás por tu pueblo y harás nuevas todas las cosas. Glorifícate grandemente, Señor. Gracias por darnos este maravilloso privilegio de estar con nuestros hermanos, de poder compartir tu palabra, para lo cual rogamos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo que nos ilumine y nos permita a nosotros salir por esta puerta con un corazón conmovido, pero también comprometido a hacer tu obra, comprometido a valorar la familia a la altura de lo que tu palabra enseña. Señor, yo te doy muchas gracias por las familias representadas en este lugar. Ruego de antemano que bendigas sus vidas, y si alguno entre nosotros no te conoce, Señor, que sea tu Espíritu Santo de igual manera que les pueda convencer de pecado, justicia y juicio. Nosotros solamente ponemos tu palabra, pero sabemos que el llamado interno lo hace el Espíritu Santo.
Ahora, Padre, glorifícate grandemente y que podamos hablar sobre la familia, la importancia y el impacto que debe de tener en nuestras vidas. Nosotros también como cristianos que te servimos, que hacemos tu obra, ayúdanos también a entender que la familia es nuestro principal ministerio. Señor amado, en tus manos estamos. Dirígenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento se han preguntado, ¿y por qué noviembre tiene que ser el mes de la familia y no otro mes? Por ejemplo, diciembre, que diciembre por naturaleza, sin declararse como mes de la familia, naturalmente todas las familias se reúnen, comparten, vienen fuera del país, otros salen fuera, pero déjenme decirle algo, y esto es un dato histórico. En el año 1971, el movimiento familiar cristiano de entonces, aquí en el país, solicitó al Poder Ejecutivo que noviembre sea declarado como el mes de la familia. Y dicha solicitud fue aprobada poco después, ya el 18 de diciembre, desde ese mismo año. O sea que estamos hablando que desde el año 1971 hasta la fecha se entiende, o en nuestro país se conmemora noviembre como el mes de la familia. Los colegios hacen actividades, las iglesias, en sentido general. Ahora bien, hay algo importante que resaltar con respecto a esto. Porque muchas veces hablamos de la familia, pero estamos ahora viviendo en una época, en un tiempo, donde el concepto de familia se ha estado divorciando de la realidad en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso la importancia de leer este versículo, porque este texto completo, que ya lo conocemos, nos presenta el origen real de la familia. ¿Y qué nosotros vemos en este versículo? Dos aspectos fundamentales. Cuando dice el texto allí, y dijo Jehová Dios, ya ahí te está diciendo, en primer lugar, que Dios es quien crea la familia. Dios toma la iniciativa. No es Adán quien toma la iniciativa. Adán estaba en lo suyo. Adán estaba trabajando según lo que Dios le había dicho que hiciera en ese momento. Y como dice la Biblia, para él no se hallaba ayuda idónea. Los animales todos tenían su pareja. Adán estaba enfocado en el trabajo. Sin embargo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay un argumento ahí muy fuerte y muy poderoso, porque si la Biblia dice, en este caso Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué sería lo contrario a esta, o el antónimo de esta expresión? Que la familia es buena. Si ustedes notan este texto completo del capítulo 1, cada vez que Dios creaba algo, decía, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Pero en la única parte donde encontramos que algo no era bueno fue ahí. En la única parte donde encontramos que Dios mismo dice no es bueno, es cuando entonces a Adán le hacía falta su pareja. Y Dios sobre esa base dice que en este sentido implica que la familia es buena. Nosotros pudiéramos alcanzar muchos logros en esta tierra. Nosotros pudiéramos, desde el punto de vista profesional, llegar a lo más alto posible. Pero déjeme decirle algo. Nada más gratificante que tener o habitar en familia. Esto es un regalo maravilloso de Dios. El que usted tenga a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, el ver el nacimiento de una nueva criatura, eso es una bendición de Dios maravillosa. Y déjeme decirle algo, no es lo mismo, porque en el caso nuestro que nos ha tocado dar consejería prematrimonial, por más que se le dice a un joven, miren, prepárense, que cuando vienen los muchachos, duerman bien, hasta que no lo viven, no lo entienden. Por eso decía el pastor hace un momento, que es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. La familia es un regalo maravilloso de Dios, pero hay algo que no podemos negar. Hasta ese momento el panorama está muy hermoso, muy bonito, pero llegó Génesis capítulo 3. Desde Génesis capítulo 3 hasta este año 2023, el enemigo ha tenido un foco muy especial para atacar a las familias. Y cuando vemos en el capítulo 3 de Génesis, encontramos a Satanás
provocando división en la familia, y ya sabemos cómo entró el pecado en el mundo. Eva por un lado, Adán por un lado, y cada quien se echaba la culpa, y el pecado entró en el mundo. Así como hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en las huestes espirituales de maldad cuando una familia se divide, cuando una familia se quebranta, cuando una familia sufre. Hay gozo en las huestes de maldad, porque eso es el enfoque. Nosotros pudiéramos dar muchas estadísticas en el día de hoy de cómo está el mundo, pero solamente les voy a dar algunos detalles rapidito a nivel local de cómo está la situación. En cuanto a las familias, dice los últimos datos que tenemos hasta ahora que por cada 3 matrimonios formalizados se registran 2 divorcios. Cerca del 50% de los hogares son monoparentales. De ese porcentaje, un 34.2% está comandado por mujeres, es decir, madres solteras. Según estudios, en 7 años se han registrado 184,000 casos de violencia familiar. Y usted dirá, oye, estos datos están tremendos. Déjeme decirle que ahora mismo que estamos dando estos datos, se están sumando más divorcios, se están sumando más casos de violencia familiar, se están sumando cada vez más problemas en la familia. ¿Y sabe dónde empezó el ataque del enemigo a la familia? En Génesis capítulo 3. Estamos en el 2023. Y si usted piensa que los tiempos van a mejorar, no le tengo buena respuesta para eso. En realidad la Biblia enseña claramente que los tiempos van de mal en peor. Y déjeme decirle algo, el hecho de que usted esté aquí en familia, compartiendo, disfrutando de este maravilloso tiempo, es algo que usted debe de, como dice el salmista, mejor es estar que un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cada vez que uno sale a la calle y observa cómo viven las personas, uno definitivamente entiende que la familia hay que darle el lugar que merece. Por eso quiero hablar en este día, la familia, tu principal ministerio. La familia es tu principal ministerio y eso no podemos negociarlo, mis amados. Yo quiero darle 3 razones bíblicas por la cual la familia delante de Dios ocupa un lugar muy importante en nuestra vida en sentido general. Voy a leer ahora 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 12, algunos requisitos que da el apóstol Pablo para quienes van a ocupar el oficio de diáconos, también como obispos. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 4 y 12, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por si fuera poco, el versículo 2 del capítulo 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Observen que entre los requisitos que se dan, tanto lo que Pablo le dice a Timoteo como a Tito, hay 2 que no faltan y que apuntan directamente a la familia. Número 1 dice que gobierne bien su casa. Y el otro dice, marido de una sola mujer. ¿A qué apunta esto? A que debe de priorizar su atención en su casa. Hoy día hay personas que están dispuestos a divorciarse, si es posible, por su ministerio y no por atender a su familia. Por eso encontramos muchos por ahí que prefieren, usted lo ve hasta que aparentemente están felices, pero tienen la familia destruida porque dijeron, Dios me llamó a esto y yo lo voy a hacer. Déjenme decirle que servir a Dios es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Cuando usted se compromete a servirle en lo que Dios le ha llamado, eso es la mayor bendición que pudiera existir. Sin embargo, cuando usted va a ocupar cualquier oficio,
Y yo recuerdo que la primera vez que hablaba esto con jóvenes dentro de nuestra iglesia, se quedaban así. Porque pensamos dentro de los requisitos que, mira, ser hospedador, ser esto, eso es lo que yo puedo hacer. Pero si usted tiene una familia, su condición ya no es la misma que cuando usted estaba soltero o soltera. La familia delante de Dios ocupa un lugar muy, pero muy importante. El enemigo se ha encargado de poner a que nosotros quitemos la mirada de la familia. Y ustedes ven hombres que no les importa mucho si su esposa está atendiendo a los hijos, mujeres que ya no atienden a sus hijos tampoco. La familia está totalmente en problemas, en crisis. Ahora bien, eso lo podemos ver desde ayer. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted tiene que saber que la familia es un regalo de Dios, pero la familia hay que atenderla. Cuando dice el texto que gobierna bien su casa, qué bueno que lo deja así en sentido general. Porque él añade en Tito que no estén acusados sus hijos creyentes, que dicen que son creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Déjeme decirle algo. Este quizás ha sido uno de los puntos más difíciles cuando hablamos del pastorado, porque yo recuerdo una vez que había un pastor en una de nuestras iglesias que sus hijos estaban haciendo y deshaciendo. Y lamentablemente muchos creyentes tomaban este versículo para decir, ya hay que sacarlo, el hombre no está en esto. Es difícil, porque nuestra tarea con los hijos, ¿sabe cuál es? Llevarlo de la cuna a la cruz. Cada quien tiene que tomar su decisión por Cristo. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces cuando cristianizamos a los hijos? Cuando los declaramos cristianos nosotros y no le damos la oportunidad de que le entreguen su vida al Señor. A veces en una familia o en una casa o en un supermercado se ven y alguien le pregunta, ¿y tus hijos cómo están? Sí, ellos son cristianos. Pero déjeme preguntarle, no, él es cristiano. Y el niño queriendo decir, todavía yo no me he convertido. Pero muchas veces el papá o la mamá, cada vez que van a un sitio, sí, él es muy cristiano, es más cristiano que yo, él lee la Biblia, él ora antes de acostarse. Es bueno que lo haga. Pero una vez escuchamos un caso que nos llamó mucho la atención, y fue de un hermano que cantaba mucho en los campamentos, que ministraba poderosamente a través del canto, y una vez en una campaña que se hizo al aire libre, que estaban haciendo el llamado. ¿Sabe quién fue que levantó la mano para convertirse? Él. Después de tantos años predicando, cantando y haciendo de todo, él mismo tomó su decisión por Cristo. Y todos los que estaban ahí decían, ¿por qué pasó aquí? Igual nos pasó una vez con una joven entre nosotros, que era parte del liderazgo, que servía y hacía de todo, y un día sentado compartiendo con ella, nos dijo, mire, yo le voy a decir la verdad, yo no soy cristiano. Por eso yo siempre estoy claro que la Biblia dice, conoce al Señor a los que son suyos. A nosotros nos pueden engañar, pero al Señor Jesucristo nadie lo puede engañar. De manera que si usted es cristiano, que no sea por decirlo, que sea de verdad. Ahora, en el caso de los hijos, si hay algo, una de las batallas más difíciles que hemos visto hoy día es precisamente esto. Nosotros no podemos controlar que los hijos hagan exactamente todo lo que usted diga, pero sí tenemos el deber, el compromiso de instruir al niño en su camino, de enseñarle la palabra, de guiarlos hasta donde se puede, pero tienen que tomar su decisión por Cristo. Y muchas veces cometemos este error, que para gobernar bien nuestra casa, cristianizamos los hijos. No, enséñenle la palabra, y que ellos, en el tiempo de Dios, conforme a su voluntad, puedan entregar su vida a Cristo. Hay un personaje de la Biblia que quizás sea uno de los casos que nos llama mucho la atención y tiene que ver con el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, que fue prácticamente el medio que Dios usó para que el profeta Samuel se introdujera en la obra, pero el profeta Elí cometió graves errores. Y la Biblia, qué bueno que la Biblia presenta o expone los pecados de los hombres, a diferencia de otros libros que siempre ocultan sus fracasos, pero la Biblia sí expone las debilidades de su pueblo, el pecado de su pueblo. ¿Y sabe qué pasó con el sacerdote Elí? La Biblia dice en 1 Samuel 2:12,
Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo usted dirá, pero ven acá? Los hijos de un sacerdote no tenían conocimiento de Jehová. Lo mínimo que él debía de enseñarle quién era Jehová, la ley y todo eso. Y de hecho, era un compromiso general que Dios había establecido a todo el pueblo de Israel de que instruyeran a sus hijos en todas partes para que ellos entendieran y nunca olvidaran lo que Dios hizo por ellos. Sin embargo, había descuidado esa parte. En el capítulo 3:13 del 1 de Samuel dice lo siguiente: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tenemos el primer caso donde la Biblia dice que los hijos eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Más adelante Dios le manda una sentencia en el capítulo 3:13 y le dice: yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y finalmente, la enseñanza que tomamos está en el capítulo 4:18, cuando los filisteos capturan el arca y se llevan el arca a sus tierras. Aconteció que cuando uno de los mensajeros que vinieron a dar la noticia de esa guerra que se formó, dice que aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. ¿Usted sabe qué pasó allí? Tenemos tres situaciones. En primer lugar, los hijos de él eran hombres impíos, no conocían a Jehová. Lo segundo que leímos es que Dios lo responsabiliza a Elí porque le dice que él sabe la iniquidad de sus hijos, que han blasfemado a Dios, no los estorbó. Y finalmente, cuando ya viene el juicio de Dios, se llevan el arca, sus hijos mueren en el campo de batalla, que lo mencionan los versículos anteriores. Solamente cuando se le hizo mención del arca a Elí, fue que él cayó hacia atrás. Le estoy diciendo que los versículos anteriores dijeron: tus hijos murieron, tus dos hijos murieron. Pero cuando le hicieron mención ya del arca, ahí él cayó y murió. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos enseña muchas veces este texto? Una pregunta natural. ¿Pudo haber estado Elí tan ocupado en su ministerio sacerdotal, en las cosas del templo, que no gobernó bien su casa? ¿Te das cuenta por qué la familia es tu principal ministerio? Observa cómo el texto está diciendo Pablo a Timoteo y a Tito, le está diciendo: mira, tú quieres ser obispo, tú quieres ser diácono, tú quieres servir, perfecto, eso está bien, buena obra desea, pero es necesario, no es por si acaso o si les parece, es necesario, es un requisito indispensable entre ellos, dice, que gobiernen bien su casa. Si tus hijos se molestan porque tú le dices eso es pecado, pues que se molesten, porque usted tiene que decirle, instruirle la verdad. Ya hemos llegado a un nivel donde decimos: no, es que yo no quiero que se moleste. Cada vez que yo le digo que Jesucristo es bueno y que hay que orar, ellos dicen que es Jesucristo ni que es Jesucristo. Enséñele la palabra, guíele y no deje que el enemigo le gane la batalla. Porque ahora mismo los medios digitales, todas estas cosas que están acaparando la atención de nuestros hijos, son lo que le están instruyendo y enseñando lo que usted no es capaz de decirle. Satanás es intencional en los medios, en la publicidad, para distorsionar a los hijos. Debemos de ser nosotros de igual manera intencional en criar a los hijos en la palabra de Dios. La familia es tu principal ministerio. La Biblia lo presenta como un requisito indispensable para ocupar un cargo oficial en la iglesia. Y yo le digo a los jóvenes donde Dios me ha puesto para servir: ¿usted quiere estar dentro del ministerio? Gobierne bien su casa. Y ahí vienen los problemas. Gobierne bien su casa. Lo segundo, mis amados, ¿por qué la familia es tu principal ministerio? Vamos a ver ahora un texto en 1 Corintios 7, versículos 32 al 34, para que ustedes observen que la naturaleza de estar casado implica una tendencia o una atención prioritaria a su pareja, a su cónyuge. 1 Corintios 7, 32, 34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja
El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y quisiera que esto se entendiera un poquito mejor, porque pudiera dar lugar como que ya yo no voy a agradar a Dios para agradar a mi esposa. No, es que una cosa me lleva a la otra. Cuando usted agrada a su esposa, usted está cumpliendo lo que la misma Biblia enseña. Dios se glorifica cuando usted atiende a su pareja. Y déjeme decirle algo, y este es uno de los puntos interesantes también, porque lo que estamos hablando, en primer lugar, que la familia es tu principal ministerio, porque la Biblia muestra claramente que es un requisito indispensable para ocupar un cargo oficial dentro de la iglesia. Lo segundo es que la naturaleza de estar casado implica una atención prioritaria a tu casa. ¿Sabe qué sucede? Y ya lo hemos visto en muchos de los casos. Hay personas que se casan y duran años y años pensando que están solteros todavía. Viven como solteros, hacen acciones como solteros y prefieren dejar a su pareja, a su esposo o a su esposa, porque en su mente no han entendido que estar casado es un gran compromiso. Y para Dios es muy valioso que usted atienda a su pareja según lo que la palabra de Dios establece. Cuando usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 5, que la Biblia da roles tanto para la esposa, para todo, para los hijos y para la esposa o para el esposo. Déjeme decirle algo. Estos no son cualquier requisito que se está dando o cualquier mandato que se está dando. Cada vez que me ha tocado hablar sobre cuando Dios dice amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, eso es para temblar, como dice por ahí. Y yo nunca voy a olvidar cuando un pastor, predicando sobre este texto, decía, ¿sabe a dónde yo me voy a este punto? Como Cristo entregó su vida por la iglesia, usted debe estar dispuesto que si viene un malhechor a hacerle daño a su familia, que le den el tiro a usted para salvar a su familia. Así mostraba el pastor. Sin embargo, la vida es tan difícil en muchos de los casos. Hemos tenido que llegar a hogares donde el esposo está asustado porque para poner un bombillo, mire, le tiene un pavor a poner un bombillo. Y muchas veces los papeles como que cambian en algunas casas. Entonces hay que enseñarle a veces a los jóvenes, tanto a las hembras como a los varones, evidentemente, enseñarles que la vida de casado no es tan simple como parece. Entonces estamos muy ocupados haciendo la obra de Dios, que hay que hacerla, claro que hay que hacerla, pero hay que atender a su familia, hay que atender a su esposa, hay que atender a su esposo. ¿Sabe qué nos está haciendo o nos está llevando el enemigo a entender que tu familia es un estorbo para hacer la obra? No, haz la obra en tu casa, como decía el pastor ahí en el video. Usted lo escuchó muy bien, una tremenda enseñanza. Nada más había que decir en el nombre de Jesús, amén. Ya ahí estuvo la predicación ahí. Pero es la realidad, mis amados. La familia tiene que ser atendida correctamente. Y yo quiero que nosotros no nos dejemos impulsar de la sociedad a ver la familia como un estorbo. Nuestra mayor realización en esta vida debe ser cuidar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, que podamos tener una familia saludable para la honra y gloria de Dios. Porque en la medida que nuestras familias se fortalecen, la iglesia también va a recibir esa bendición. En la medida que las familias se unen, la iglesia será fortalecida. Pero el enemigo quiere que nosotros estemos enfocados en otra cosa y que la familia se destruya. Si tu familia está en crisis, si tu familia está pasando por situaciones, es tiempo de ponerle atención. Ora por tu esposo, por tu esposa. Haz todo lo que puedas hacer a tu alcance. Pídele al Señor que les ayude, pero no descuide tu familia, porque eso es lo que el enemigo quiere y está logrando en muchos hogares. Que nosotros no veamos la familia como Dios la ve. De hecho, ya, como dije hace un momento, el concepto de familia ya está totalmente diferente. A cualquier cosa se le llama familia. La sociedad dice que un hombre con hombre es una familia. La sociedad está diciendo que dos mujeres ya componen una familia. Usted y yo sabemos
que varón y hembra los creó Dios. ¿Sabe qué? En 1 de Juan, capítulo 5, el apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Y él más adelante añade, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás usted se preguntará, ¿por qué el apóstol Juan tiene que decir tantas veces el que vence al mundo, el que vence al mundo, el que vence al mundo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ellos estaban siendo bombardeados por un grupo llamado los gnósticos también, que no creían que la materia era buena y por tal razón Jesucristo nunca pudo haber venido en carne. Ellos tenían una teoría bien establecida para indicar que no es posible que Dios se haya encarnado. Y ellos en ese entonces tenían que vencer esa filosofía que se había introducido y que ya muchos estaban creyendo. Y por eso le hace el énfasis. ¿Quién es el que vence al mundo? En el siglo primero, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne. Pero déjeme decirle algo, cada tiempo, cada siglo, la generación de creyentes debe de vencer al mundo. En las cosas que hoy día nosotros tenemos que vencer al mundo, posiblemente no era la preocupación de ellos, no era el ataque hacia ellos en ese entonces, pero hoy tenemos que vencer el mundo. ¿Saben en cuáles cosas? En la ideología de género, en el matrimonio homosexual y en muchas otras corrientes que lo que están haciendo es provocando cada vez más daño a la familia. ¿Quién es el que vence al mundo en el siglo XXI? El que dice, varón y hembra los creó Dios. El que dice, la familia la creó Dios. El que dice, la familia es mi principal ministerio. Tenemos que vencer al mundo porque el mundo nos está introduciendo una filosofía totalmente contraria a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué tanto valoras tu familia? ¿Qué tanto valoras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué tanto valoras ese regalo precioso que Dios te ha dado para entonces decir o a comenzar a ver como un estorbo a tu familia? No. Dios nos está invitando en el día de hoy a que reconsideremos el valor de nuestras familias. Diciembre se acerca y déjeme decirle que aunque muchas familias se alegran, comparten, comen, hay muchos que lloran. Quizás sea uno de los meses o el mes más agridulce del año. ¿Sabe por qué? Porque por un lado hay alegría, pero por otro lado hay mucha tristeza. Un familiar que ya no está. Otro que en el mismo diciembre pierde la vida. Dele gracias a Dios por la familia que Dios le ha dado, por el tiempo que se le ha dado, y valórela ahora, no después. No después, tan buena que era mi mamá, tan bueno que era mi tío, tan bueno que era esto, valórela ahora. ¿Y sabe cómo usted valora a su familia? Yo quiero hacer una pregunta muy seria. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a invertir para salir con mi familia y tener un tiempo de calidad? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enfocó y dijo, tengo que atender a mi familia? Adán, cuando tenía la oportunidad de intervenir, aunque ya sabemos que en los planes de Dios eso iba a suceder, pero Adán, según uno de los escritores llamado Larry Crabb, escribió un libro llamado El silencio de Adán, dando a indicar que en el momento en que Eva estaba siendo tentada por la serpiente, Adán estaba cerca y pudo tener la oportunidad de intervenir y no lo hizo. Porque la misma Biblia dice que Adán no fue engañado, sino siendo Eva engañada, incurrió en transgresión. Adán pecó a sabiendas de lo que estaba haciendo. Entonces, muchos padres, y estamos observándolo, que esa misma actitud de Adán se está reflejando hoy día. Muchos padres no intervienen para defender a su familia. ¿Y sabe lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo? Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa para que los ladrones no vinieran y entraran a su casa. ¿Sabe qué está pasando con el enemigo hoy día? Que está minando las familias a través de las películas, a través de las series, a través de los muñequitos, a través de muchas cosas que lamentablemente no le estamos prestando atención.
Mi esposa y yo, a veces que pasamos, y siempre nos conviene que los niños estén, que se pongan, por lo menos se escuche el sonido de lo que se les está enseñando. Porque a veces ustedes dicen, mira, lo están viendo muñequitos, no están viendo nada, ellos lo bajan a propósito, porque saben que si usted escucha, se lo van a quitar. Por menos que usted se imagine, Satanás usa tantas estrategias y lo está logrando a través de los niños. Los únicos que ahora mismo salimos a defender a la familia somos los cristianos, o los que decimos que somos cristianos. ¿Pero usted cree que el mundo va a estar preocupado por eso? Si ya mucha gente compró el patrón de que así nacieron, ya mucha gente compró el patrón de que eso no es nada, de que al final cada quien viva su vida, y muchos cristianos ya piensan así. Ahora más, ya cuando nuestra generación se vaya desplazando y ya nosotros no tengamos la fuerza que tenemos ahora, ¿qué va a pasar con la generación que está floreciendo, los que están naciendo ahora? Que ya nacen viendo cosas que usted y yo no las vivimos, y que usted ahora y yo le estamos sufriendo, pero ellos no la van a sufrir, sino que van a vivir en un mundo totalmente contrario al Señor Jesucristo. Entonces, déjeme decirle que la familia es su principal medio. Déjeme decirle que esos hijos que usted tiene, instruye al niño en su camino, enséñale la palabra del Señor. Estórbalo en ese sentido. Porque Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos y prefería estar callado. Adán sabía lo que el enemigo estaba haciendo con Eva y prefirió estar callado y no intervenir. Padres de familia en este lugar, quiero invitarte a que podamos funcionar como verdadera cabeza de hogar. Que podamos ser un escudo en nuestra familia. Que todas esas cosas que el enemigo está bombardeando hacia nuestra casa, que no puedan entrar. Que podamos estar allí de frente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo lo que se está enseñando ahora mismo, la mayoría de las cosas, la doble moral, usted no se imagina cómo está este mundo. Te ponen una serie infantil en una televisión o en lo que sea, muy bien, sin embargo, los anuncios que ponen, ¿qué clasificación son? Eso se llama doble moral. Porque si usted dice que el programa que viene es clasificación A, apto para todo público, ¿por qué entonces tiene que introducir cosas que no vienen al caso? ¿Por qué en las redes sociales usted con solamente decir que Cristo viene y Cristo salva, ya no hace? Los medios están diseñados para que eso no tenga alcance. ¿Usted no sabía eso? Ya el algoritmo está funcionando así, que las cosas que tienen que ver con Dios no se hacen así tan virales, como cuando alguien dice una mala palabra y todo el mundo la sabe. Hay que ver. Así que está esto. Porque el enemigo sabe cómo lograr que la gente vea lo bueno como malo y lo malo como bueno. ¿Se da cuenta la importancia de la familia? ¿Se da cuenta que lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado es para atenderlo? Es para no dejar que siga el enemigo bombardeando. Por eso debemos entender con mucho esmero que la familia es nuestro principal ministerio. Es un requisito para ocupar un oficio en la iglesia. Es la naturaleza de estar casado implica una mayor atención, una prioridad en la casa. Y finalmente, la número 3, voy a leer Romanos 7:2. Dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto que usted conoce. Estamos hablando del contexto familiar y matrimonial. ¿Qué vemos allí con relación a que la familia es tu principal ministerio? Los ministerios eclesiásticos son temporales. La familia es para siempre. Usted y yo podemos tener toda la fuerza posible, pero llegará un tiempo donde quizás hasta el mismo Dios en su soberana voluntad lo permita, que no tengamos la capacidad física para poder seguir ejerciendo cualquier posición o cargo dentro de la iglesia. Pero sus hijos seguirán siendo sus hijos. Y el matrimonio es para siempre. Y quiero hacer énfasis en esto: el matrimonio es para siempre. Porque estamos viendo, en esa cifra que yo le di de divorcios, se incluyen muchos que se llaman matrimonios cristianos. Los ministerios van a estar mientras Dios quiera que nosotros estemos allí. Mientras Dios nos dé la fuerza.
Posiblemente Dios te tenga que mover en un momento determinado, eso no lo sabemos, quizás no lo sabes en el momento. Los ministerios son temporales, pero la familia es para siempre y debemos de invertir en ellos constantemente. No podemos dejarnos engañar, no podemos pensar que la familia es un estorbo para la otra. Dios nos está llamando a cuidar, atender a nuestros hijos, atender al esposo, atender a la esposa, atendernos todos mutuamente, porque la iglesia se va a fortalecer. Es penoso una vez escuchar a un niño tan alegre en una iglesia, tan brincando, corriendo, y todo el mundo, ¿qué le pasa a este niño? Cuando el pastor se le acerca, le dice, pero mi niño, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué te pasa? Es que estoy feliz en esta iglesia. ¿Y por qué estás feliz? Porque es en el único lugar donde yo veo a mi mamá y a mi papá que me están peleando. Imagínense cómo el pastor pudo asimilar eso. Que el niño solamente decía que en la iglesia era que estaba feliz porque era el único momento, lugar donde sus padres no estaban peleando. Entonces es bueno ir a la iglesia, es bueno congregarse, estar en la primera, en primer lugar, estar todo el tiempo ahí, decir, heme aquí, envíame a mí, hacerle todo. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, posiblemente necesitemos equilibrar nuestra vida, pero no podemos descuidar nuestra familia, porque muchas veces somos engañados pensando que estamos glorificando a Dios por un lado, pero lo estamos deshonrando en nuestros hogares. No podemos ser luz en la calle y tinieblas en el hogar. Un pastor norteamericano una vez nos dio una charla allá en la iglesia, donde él decía como testimonio el fenómeno que se daba en su país, en muchos padres cristianos, que cuando iban en el vehículo hasta la iglesia, eso era un campo de batalla. Tú me dices, yo te digo, y el papá hablando por aquí, la mamá por allí, y golpeándose uno con otro. Y cuando llegaban a la iglesia, un amor y una cosa. Él hablaba mucho que eso se daba entre ellos, ese fingimiento. Y déjeme decirle que hay personas que tienen una capacidad de fingimiento, miren, increíble. De hecho, hasta los hijos se programan para actuar como los padres. Lamentablemente, porque el niño aprende imitando, como decía el filósofo Aristóteles. Y es la realidad. Si un niño ve a sus padres mintiendo y fingiendo, ellos mismos también van a entrar dentro de ese patrón. Y van a aprender a fingir. Y van a aprender a sonreír en cosas que ellos saben que no deben de sonreír. Amados, no nos dejemos engañar. La familia es tu principal ministerio. Y Dios quiere, no mañana, no después, ahora que empieces a tomar tu decisión para atender a tu familia. Tienes que orar por ella. Tienes que invertir en buscar. No te pongas a ver esas películas que tú sabes que distorsionan la casa. Yo recuerdo, y esto me hizo mucho, me causó bastante, porque antes, en mi tiempo de adolescente o más pequeño, en mi casa, y como pasaron muchos hogares, casi la familia se reunía para ver novelas. Eso era 1A en ese entonces. La familia se reunía. Pero sin embargo, cuando comenzaron a poner escenas indebidas, ¿ya qué hacían los padres? Mire, búscame tal cosa a la cocina, búscame tal cosa allí. ¿Y sabe qué sucedió? Que ya uno como niño en ese entonces, ¿qué hacía? Que cuando percibía que algo no iba a andar bien, uno mismo se iba. Pero los padres no bajaban la guardia en seguir viendo su novela y sus cosas. Les estoy hablando en los años 90, por ahí 94, 95. Eso era en ese entonces. Que en ese entonces ver a una persona con una pequeña herida en la cara, eso era una película de terror en ese entonces. Una escena de un beso en la mejilla, eso era algo de, pornografía. ¿Y ahora qué se está viendo? Ya nosotros estamos, mi esposo y yo, que para ver una película tenemos que primero ver de qué se trata, porque no podemos verla en familia. Nos han recomendado películas, que mire, cristianos, y así dicho sea de paso, hermanos cristianos nos han recomendado películas que cuando uno la ve, oh Dios santo, otra vez, lo mismo. ¿Sabe qué pasa? Que ya muchos creyentes han perdido la capacidad para discernir cuando algo
le está generando malos pensamientos. Ya ver escena pornográfica en muchas personas, y estoy hablando de creyentes, ya eso es algo normal. No permitas que el enemigo siga minando tu mente, tu corazón. Lamentablemente, el patrón que se nos ha vendido es que la película donde no hay tiros, donde no hay escena pornográfica, ya no sirven. Las películas, ya cuando ven una persona hablando 2 o 3 minutos, quítala, que esa no funciona. ¿Por qué ustedes creen que parte de las estrategias del cine es que inmediatamente empieza una película, hay un corredero? Están tirando tiros, alguien se tira por una montaña, inmediatamente ya logró captar la atención de la persona. Pero si empiezan hablando y conversando, como estamos usted y yo aquí tranquilos, ya esa película no funciona. El enemigo ha logrado que la gente compre ese patrón. La familia está siendo atacada fuertemente. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. No pienses que la familia está por estar ahí. No, la familia es tu principal ministerio. Y es tiempo de que Dios haga la obra en tu casa. Muchas familias en crisis, muchas familias que no tienen temor de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Yo quiero preguntarte a ti que no conoces de Cristo, ¿cómo está tu familia? ¿Mejor? ¿Peor? ¿En dificultad? Déjame decirte que lo único que puede poner en orden una casa es quien la creó, el Señor Jesucristo. El pastor hablaba de estos niños. El mayor legado que se le puede dejar a un hijo o una hija, ¿sabe cuál es? Haberle enseñado la palabra de Dios. Usted no sabe el tiempo en que usted ya parta de esta tierra, pero lo mejor que usted puede enseñarle es acerca de Dios. Alguien decía, pero y entonces, si supongamos que la fe, lo que los cristianos dicen, no funcione, y esto sea una falacia, una falsa de que Cristo viene, y todo eso, algún predicador, diciendo esto de manera irónica, dijo al final, si al final esto no funcionara, Cristo no viene, todo eso, pero por lo menos nos llevamos de haber vivido una vida digna en esta tierra. Porque todo lo que nos enseña la Biblia, imagínese usted, al esposo amar a su esposa, a la esposa respetar a su marido. O sea, es la vida ideal que nosotros debemos de manifestar en esta tierra. ¿Qué consejo negativo usted va a encontrar en las Escrituras? Que no sea el vivir dignamente en esta tierra. Por eso, mis amados hermanos, la invitación que Dios nos está haciendo en esta mañana, ¿sabe cuál es? A que pongamos a nuestra familia en el lugar que debe estar. En la medida que tu familia se fortalece, tu iglesia, a la que tú sirves, también será fortalecida. Y déjame decirte algo, cuando una familia de tu iglesia está compartiendo, disfrutando, dale gloria a Dios por eso. Dale gloria a Dios y no diga, ay, mira, oye, mire dónde está. Dale gloria a Dios por eso. Porque tampoco el enemigo quiere que la familia se fortalezca. Dale gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque una familia fortalecida, saludable, es la familia que te va a modelar a ti. Y es la familia que Dios va a usar para bendición de tu vida. Los pastores, como hemos dicho en otras iglesias, si los pastores, los líderes de esta iglesia tienen una familia saludable, así mismo la iglesia va a estar saludable. Las familias necesitan cada día tener a Dios en el centro. Dios no puede estar afuera, Dios tiene que estar en el centro. Pero primero tienes que entender que la familia es tu principal ministerio. Si tú no lo habías entendido hasta ahora, déjame decirte que tienes que hacerlo. ¿Quieres servir con mucho empeño en la iglesia? ¿Quieres hacer de todo? Arregla primero las cosas que tienes en tu casa. Pídele perdón a tu papá si tienes que pedirle perdón. Pídele perdón a tu mamá si tienes que pedirle perdón. Pídele perdón a tu esposo o a tu esposa. Arregla tu situación en tu hogar. Fortalece tu familia. Y ya verás que en la medida que tu familia se fortalece, cuando estés cantando, cuando estés allí, tú vas a entender lo que significa extenderle a Dios una adoración limpia. Amén. Estamos aquí con nuestra familia. Somos cartas leídas como esta. Nuestra esposa, nuestras niñas, todos estamos aquí. Y ellas conocen a uno como somos. Pero lo mejor es cuando nosotros podemos cada día fortalecer. Invierte en eso y no deje que el enemigo le engañe. Que Dios bendiga grandemente esta iglesia. Que Dios fortalezca a sus líderes.
Que Dios fortalezca las familias de esta iglesia. Y usted verá, mis amados, que gozo da servir a Cristo. Amén. Vamos a ver. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias porque hasta aquí nos has ayudado.